Pues vamos a orar dándole gracias al Padre, a nuestro Señor Jesucristo. Padre, te damos gracias porque eres fiel, porque eres bueno. Gracias por tu amor, tu bondad, porque has sido fiel hasta el día de hoy. Porque eres un Dios que nos ha librado de la muerte, de la enfermedad, de la pobreza. Nos ha librado de la corta vida, Señor, de los accidentes, de las muertes prematuras. Gracias, Padre, porque tu gracia y tu favor ha estado con nosotros por siempre. Gracias, Señor, por tu palabra que será implantada en cada corazón. En esta tarde, Señor, declaramos que no regresa vacía tu palabra, sino que será prosperada para lo que fue enviada en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque tu palabra nos ha hecho libre, el conocimiento de ti nos ha hecho libre, Señor, del ataque del enemigo. Te damos gracias, Señor, por habernos libertado. Gracias, Espíritu Santo, por guiarnos en este día, por guiarnos siempre, por ser nuestro Maestro, por ser el que nos da, Señor, lo que vamos a hablar a través de lo que tú dijiste por los profetas, Señor, que se cumple en este tiempo en nosotros. Declaramos que somos terrenos fértiles, que recibimos esta semilla de tu palabra y que no regresa vacía en el nombre de Jesús. Declaramos que crecemos en fe para mover montañas en esta tierra en el nombre de Jesús, y que tu palabra se cumple. Ese pacto que tú hiciste con Abraham de abundancia se cumple en este tiempo, en mi vida y en la vida de cada uno de los oyentes en esta mañana, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Amén. Muy bien, pues estamos viendo este tema. ¿Ha podido entender este tema hasta ahorita? Hemos entendido una parte del tema, doctrinas erradas o erróneas. Solamente estamos en la introducción. 1 Timoteo capítulo 4, le dijo el apóstol Pablo, o el Espíritu de Dios a través de esto habló a través del apóstol Pablo, dice: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Luego dice: desecha las fábulas profanas. Es importante que entendamos que ha habido diferentes tipos de doctrinas, y entendemos por doctrina como una enseñanza, ¿verdad? Entendemos como doctrina como un tipo de pensamiento, un tipo de instrucción que se ha dado, o es un tipo de forma de pensar que se ha retransmitido o que se defiende por un grupo de personas, sea un grupo religioso, sea un grupo político o sea un grupo social, no importa, pero eso significa doctrina. Una forma de pensar, un tipo de pensamiento o conducta, la cual es retransmitida o defendida por un grupo de personas que creen en ello. Eso es doctrina, ¿verdad? Conjunto de ideas, enseñanzas o principios defendidos por un grupo, puede ser religioso, político o social. Eso es doctrina, es una ideología. Entonces, como doctrinas diversas, erróneas, hemos entendido o identificado que esas doctrinas vienen en el sentido de que no funcionan o no le funcionan al ser humano. Por ejemplo, el ser humano que nunca sale de una enfermedad, por ejemplo, el que está enfermo de un cáncer y se va al más allá de un cáncer, significa que no le funcionó lo que está escrito. Porque lo que está escrito en Proverbios capítulo 4, mire, vamos a Proverbios capítulo 4. ¿Cómo identificamos si una doctrina es errónea o es cierta o es verdadera? El Señor Jesús dijo que por los frutos los iban a conocer. ¿Cuáles son los frutos? Aquello que da como resultado el sembrar una semilla de la palabra. La semilla de la palabra se consideró como semilla en Marcos capítulo 4. Dice Proverbios capítulo 4, versículo 20, el Señor habló estas palabras diciendo: hijo mío, está atento a mis palabras
Inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan y medicina a todo tu cuerpo. Estamos entendiendo que la semilla de la palabra es vida, ¿verdad? Pero también dice que es medicina. ¿Estamos de acuerdo que es medicina? Medicina significa que si alguien está enfermo debe sanar, no debe mantenerse toda la vida enfermo. Entonces, si hemos estado enfermos es porque no había funcionado la palabra. Pero hemos tenido muchos testimonios de personas que han sido libres de cáncer en este lugar, que han sido libres de enfermedades. Hemos visto cómo personas han sanado de quistes cancerosos. Y así sucesivamente hemos visto muchos milagros. Eso significa y representa que lo que hemos oído no está tan errado, ¿verdad? Si estuviera errado, entonces no nos funcionara. Entonces vamos en un proceso de ir creciendo, ¿verdad? No nos tiene que funcionar a la primera. Es decir, la palabra nos debe funcionar, pero por decir, si tengo un mes aquí escuchando, ya quiero que me dé resultados. Bueno, a veces hay que esperarnos un tiempo a crecer en fe para que nos funcione. Hay personas que solamente vienen por su milagro, reciben su milagro y se van, ¿verdad? Regresan a casa, ya no escuchan palabras, no crecen en fe y vuelven a recaer otra vez. Hemos visto mucho de ese tipo de casos. Pero dentro de los milagros que hemos visto, personas enfermos de cáncer, personas problemas con el oído, personas con ligamentos, con problemas de ligamentos, con problemas de columna, personas sordas, ya lo había comentado, ¿verdad? Y hemos visto diferentes tipos de sanidades, de cáncer, hemos visto sanidades, dígamelo usted, ¿de qué más? De las personas que tienen pie plano, cómo Dios ha hecho su arco en los pies. Hemos visto mucho tipo de milagros, ¿verdad? Y tenemos que seguir firmes en lo que hemos creído. Dice el apóstol Pablo que continuemos firmes. Es importante que desechemos todo lo que es una fábula. Fábula es todo aquello que representa algo que no existe. Es como un cuento, una leyenda que se nos dijo una vez, pero esa leyenda jamás existió. Yo, a través de mi mamá, de mi abuela, escuchaba que Dios enviaba la enfermedad o que Dios nos castigaba con cosas malas. Eso lo escuchamos de nuestros antepasados, de nuestros familiares, pero sin embargo a través de la palabra hemos identificado y hemos conocido que Dios no es el dador de los males, ¿verdad? Ni de las enfermedades. Si creemos que Dios envía la enfermedad, pues estamos bien atrasados. Entonces, ¿en quién confiaremos? ¿Verdad? Si creemos que Dios nos envía un cáncer, entonces ¿en quién vamos a confiar? ¿En Satanás, el diablo? ¿Iremos con los brujitos a que nos consulten? Digo, yo fui con brujos antes de conocer a Cristo, pero gracias a Dios el Señor pues ya me perdonó. Pero a fin de cuentas, desafortunadamente hemos escuchado a lo mejor semillas de palabras, sea de un predicador, sea de un ministro, sea de una persona, y lo decimos con todo respeto para nuestros amigos de internet, lo decimos con todo respeto. Estamos dando esta serie no para ofenderlos a ellos, ni para dañarlos, ni para juzgarlos o criticarlos. Simple y sencillamente porque les amamos, estamos hablando de este tema, ¿verdad? Con la finalidad de que sean libres de la muerte prematura, libres de un accidente, libres de enfermedades incurables. Esa es la única función, esa es la única finalidad, más bien, de este tema. No es ofender a nadie. Sin embargo, dentro de lo que vamos a hablar, a lo mejor puede alguien ofenderse, porque vamos a hablar en contra de doctrinas, sea de una religión o sea de otra, ¿me entiende? Entonces, lo importante es que no nos ofendamos y continuemos escuchando la palabra, porque si nos ofendemos, no, esto que dijo Proverbios, Dios a través del proverbista, ¿por qué dice que esté atento a sus palabras? ¿Por qué dice? Porque son medicina, ¿verdad? Y porque son vida. Entonces la palabra nos debe dar medicina para nuestro cuerpo y nos debe dar vida. Sea en esta tierra una vida larga o sea en el más allá cuando nos vayamos con Jesucristo al cielo. Entonces nos da vida eterna y vida abundante aquí. Jesucristo dijo en San Juan capítulo 10, versículo 10, yo he venido para que tengan vida y para que tengan abundancia. Entonces la función del Evangelio de Jesús o la palabra que Él habló
Jesucristo, cuando anduvo en el nuevo pacto, o nuestro Padre en el viejo pacto, cuando habló palabras a través de los profetas por el Espíritu de Dios, era la finalidad, era darnos vida y era darnos medicina a nuestro cuerpo. Esa era la función de la palabra. Y en cierta manera regresar con Jesucristo cuando nos partamos de esta tierra, pero no a corta edad, ¿me entiende? No tenemos por qué irnos a corta edad. Debemos de ser saciados de larga vida, como dice Él en su palabra. Vimos cómo había en la época del apóstol Pablo y en la época de nuestro Señor Jesucristo había lo que se le llamaba mandamientos de hombres. Recuerde que lo vimos en Mateo capítulo 7. Vimos que había mandamientos de hombres. Vamos a San Juan, capítulo 10. Fíjese bien todo lo que va a causar el escuchar este tipo de palabras. ¿Por qué digo que habrá personas que se ofendan de que nos escuchen por internet? Porque a veces vamos a cambiar una forma de pensamiento. Si lo hubiera escuchado yo de niño, toda esta palabra la hubiera escuchado de niño, yo creo que estuviéramos más alivianados, ¿verdad? Estuviéramos avanzados. No hubiéramos pasado por circunstancias que hemos pasado. San Juan capítulo 10, en el versículo 18, dice: nadie me quita la vida, dijo Jesús, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre, ¿verdad? Y luego, después de que Jesús dijo tengo poder para entregar mi vida, pero para volverla a tomar, ¿cómo lo dijo Jesús? ¿En qué tiempo lo dijo? Cuando andaba como hombre, ¿verdad? Como ser humano. Es Dios mismo que vino y se hizo ser humano. ¿Estamos de acuerdo que eso es Jesús, nuestro Señor? Jesucristo era Dios y se despojó de ser Dios y vino a ser un ser humano. Como ser humano, dice en Lucas capítulo 4 que fue llevado al desierto, pero antes de eso dice que fue lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Ya cuando después que regresó al desierto, dice que regresó en el poder del Espíritu Santo. Es decir, nuestro Señor Jesucristo, cuando el Espíritu de Dios vino sobre Él, Él recibió poder también, como todos nosotros lo hemos recibido. O sea, como ser humano, Él requería el poder de Dios. ¿Estamos de acuerdo en eso? A pesar de ser Dios, siendo ser humano, Él necesitaba del poder del Espíritu Santo. Después de que vino el poder del Espíritu Santo sobre Él, dice que anduvo haciendo milagros. Eso viene en Lucas capítulo 4. Entonces aquí dice: nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. ¿Cómo lo dijo? Como ser humano, ¿verdad? Pero como ser humano, dijo Él, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Y dice que ese mandamiento lo recibió ¿de quién? De su Padre. Entonces, el decir que tiene poder para tomar la vida y tiene poder para darla o para tomarla, eso representa todo lo que dice Proverbio 18:21. El poder de la vida y de la muerte está ¿en dónde? En la boca, ¿verdad? Y el que la ama de sus frutos va a comer. Es decir, el que habla cosas malas va a cosechar cosas malas. Si yo digo que me quiero morir el año que entra, ¿qué va a pasar? Y me lo creo, simple y sencillamente va a venir Satanás, el diablo, y me va a poner una enfermedad y me va a llevar a más allá. Aunque me vaya a ir con Dios, pero Satanás va a querer destruir mi cuerpo aquí en la tierra. Lo que hablamos tiene una gran trascendencia en el mundo espiritual. Pero todo lo contrario, si usted dice que es saciado de larga vida, que Jesucristo a través de su palabra y a través de sus llagas ha sido usted sanado y comienza a hablar su palabra, entonces va a permanecer su cuerpo más tiempo sobre la tierra. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Por qué? Porque el poder de la vida y la muerte está en la boca del ser humano. Muchos han creído que está en el poder de Dios, pero Dios no opera su poder si nosotros no actuamos o hacemos una acción aquí en la tierra. Satanás no puede enviarle una enfermedad a usted si usted no utiliza su boca para hablar cosas malas. ¿Me entiende? De repente hemos escuchado frases como le preguntan a alguien ¿cómo estás? Pues ahí pasándola, no sé si ¿qué otra frase dicen? Pasándola, y si Dios quiere voy a vivir este año, si Dios no quiere no. O sea, frases que no han servido mucho. Esas frases nos llevan a operar
Más bien, nosotros atraemos con esas frases el poder satánico, el poder de las tinieblas, para destruir nuestro cuerpo aquí en la tierra y vivir menos tiempo. ¿Estamos de acuerdo en eso? Pero si usted habla que por la llaga de Jesús es sanado y que ha sido saciado de larga vida a través del sacrificio de Jesús, entonces esa herencia usted la está desatando sobre su vida y usted está declarando vida en usted. Por consecuencia se cumple lo que usted habla. Se cumple lo que nosotros hablamos. 1 Corintios capítulo 3 dice, en el 20 en adelante, dice el apóstol Pablo. 1 Corintios capítulo 3, dice el apóstol Pablo estas palabras. En el versículo 21, Primera Corintios 3, 21, así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. ¿Qué dijo Pablo? Todo es vuestro, ¿verdad? Nadie debe jactarse en los hombres porque todo es vuestro. Pero aquí nos dice qué es lo que es de nosotros. 22. ¿Quién es de nosotros? Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas. ¿De qué está hablando que es de nosotros? Un ministerio, ¿verdad? Los ministerios, según Efesios capítulo 4, dice que fueron dados a la iglesia para edificarnos, para nutrirnos a fin de que nosotros lleguemos al conocimiento pleno de Jesús y a la estatura de la medida del varón perfecto que es Jesucristo. ¿Verdad que eso dijo el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4? Los ministerios son nuestros, pero también está diciendo en 1 Corintios 3, 22, sea el mundo. ¿Qué significa el mundo? Todo el planeta Tierra. Sea la vida, pero también dice sea la muerte, es de ustedes, la muerte o la vida. Cada quien decide, o la muerte o la vida, ¿me estamos entendiendo? A través de Jesucristo, ¿qué decidimos nosotros? La vida. Pero a través de no andar en Jesucristo estamos decidiendo la muerte, ¿verdad? Por eso encontrará personas en los hospitales muriéndose ahorita actualmente, porque ellos eligieron o decidieron mal. Dice Pablo, todo es vuestro, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. ¿Qué significa que el porvenir es de usted? Es que el destino mío está en las manos de Dios. ¿Será cierto que está en las manos de Dios? No es cierto eso, porque Dios lo destinó desde antes de la fundación del mundo y a través de lo que Él habló en los profetas y a través de Jesucristo, Él lo destinó para que usted fuese de larga vida sobre la tierra y se fuera a la vida eterna cuando partiera de esta tierra. Él decidió eso, ¿me entiende? Ahora el que tiene que decidir por lo que Dios le dejó como herencia es usted, somos nosotros. Yo elijo por la vida y no elijo por la muerte, porque puedo tomar la muerte y puedo tomar la vida. Depende de lo que yo hable, o voy a decidir por la muerte o voy a decidir por la vida. Si alguien se muere, al primero que le echan la culpa es a Dios, ¿sí o no? Dios se lo llevó. Pero no saben que esa persona venía borracho, ahogado, y se volteó en la carretera y resulta que el culpable fue Dios. ¿Será el culpable Dios o el que andaba todo embriagado? ¿Por qué echarle la culpa a Dios de lo que el ser humano hace? Todo lo que el hombre siembra aquí en la tierra, eso va a cosechar. ¿Por qué echarle la culpa a Dios de lo que el ser humano cosecha, de lo que ha sembrado? Entonces, cuando estamos hablando de doctrinas erradas o erróneas, son doctrinas que no han servido. Jesucristo dijo, yo pongo mi vida, pero yo la puedo volver a tomar. Tenía ese poder Jesús como ser humano. Usted también tiene el poder para vivir larga vida o acortar su vida sobre la tierra. Eso lo ha dado Dios a través de su boca, ¿verdad? Depende de la boca que usted tenga, son los años que va a vivir sobre la tierra. ¿Sí estamos de acuerdo? Si es una persona que habla puras incoherencias, eso va a cosechar. Cada quien se atrae la vida o se atrae la muerte. Entonces, en ese mismo contexto, San Juan capítulo 10, versículo 19, dice que volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras.
¿Qué significa disensión? Hubo otra vez oposición a Jesucristo de lo que Él habló en esta tierra. Dice que hubo disensión o hubo oposición entre los judíos. ¿Por qué palabras? Por las palabras de que el poder de la vida y de la muerte está en lo que nosotros creemos y hablamos. ¿Verdad que hubo oposición? Habrá personas que le dirán a usted, no, es que Dios es el que tiene el control de la vida y de la muerte. Hubo una catástrofe allá en el tsunami para el Medio Oriente, para el Oriente, y murieron 2,000 personas. Fue Dios el que controló la vida de ellos y los mató. Entonces, hay disensión entre el entender que la vida y la muerte no depende ahora de Dios, porque Dios ya, de Él dependió el darnos vida. Pero Él no opera aquí en la tierra si no es por el ser humano. Es decir, tanto el reino de Dios, tanto Jesucristo o el poder del Espíritu Santo opera para sanar a los enfermos, como el poder de Satanás opera para dañar a los que están sanos. Enferma a las personas, los destruye en un accidente, les envía un terremoto, etc. Entonces son los dos poderes que están sobre el universo. No hay un tercer poder, ¿me entiendes? Es el poder de Dios operado a través del ser humano, es el poder de Satanás operado a través del ser humano. Es decir, los dos poderes operan a través de la decisión y el conocimiento que tenga un ser humano. Los dos poderes. Satanás no puede venir a destruirle a uno de ustedes. No puede venir en la noche el espíritu de muerte con un paro cardíaco sobre ustedes. ¿Por qué no puede venir? Porque usted tiene autoridad sobre la muerte. ¿Me entiende? Tiene autoridad sobre Satanás. Jesús dijo que usted tenía la autoridad sobre los principados y las potestades. Efesios capítulo 1. Dice que Él sujetó todo dominio, todo poder, toda autoridad. Él lo sujetó. ¿Y a quién lo dio por cabeza a esa sujeción? Dice, a la iglesia. ¿Quién es la iglesia? El cuerpo de Cristo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? Los que creemos en Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Estamos de acuerdo? Entonces Satanás no puede venir a destruirlo a usted. ¿Me entiende? Excepto que usted decida irse. Entonces sí, lo cafetearemos. Esa es la triste realidad, ¿no? Pero lo importante es entender que depende de nosotros el vivir o el morir. Depende de nuestra fe, el creer que Él nos ha saciado de larga vida a Él. Entonces dice que hubo disensión, San Juan capítulo 10, 19, volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Preguntaban ellos. ¿Por qué oyen a Jesús? Decían otros, estas palabras no son de un endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de un ciego? ¿Puede acaso el demonio sanar a uno que está enfermo de cáncer? ¿Puede acaso el demonio hacer los arcos en unos pies planos? ¿Entiende? Va a haber disensión siempre por lo que hemos creído. Va a haber personas que no estén de acuerdo con lo que creemos, pero nosotros lo respetamos, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo que respetamos? Respetamos todo tipo de creencia. Pero si creemos esto y nuestros amigos de internet llegan a creer esto, entonces van a comenzar a vivir la vida abundante que estamos comenzando a vivir nosotros. Estamos apenas comenzando. Aún no hemos visto la gran manifestación de Dios, pero solamente son pequeños principios de lo que vamos a ver y a vivir. Entonces Jesús dijo que iba a haber disensión. ¿Hubo disensión con Jesús? ¿Hubo oposición al ministerio de Jesús? Sí. ¿Por qué hubo disensión? Porque Él decía, yo soy la vida, yo soy la resurrección, yo soy el camino, decía Jesús. Pero hubo disensión en este caso porque Él dijo, yo pongo mi vida, pero tengo poder para volverla a tomar. La mayoría de los casos de muerte que hemos visto, la mayoría son personas, en primer lugar, han muerto porque han decidido morir cuando ya conocen esta palabra. Y cuando no conocen esta palabra es porque habían hablado cosas incorrectas en el pasado ellos. Habían hablado muerte en lugar de vida. Habían hablado enfermedad en lugar de salud. Estornudaban y decían, yo creo que me va a dar una gripa, yo creo que me voy a enfermar de un resfriado, etc. Y siempre teníamos como una educación incorrecta. ¿Por qué? Por ignorancia en las escrituras. ¿Estamos de acuerdo? Porque nos enseñaron mal. ¿Quiénes? Donde escuchábamos la palabra nos enseñaron mal. Sin embargo, dijo Jesús que iba a haber disensión.
Si usted cree que el poder de la vida y de la muerte está todavía en Dios, crea lo que Él ya decidió a ustedes saciarlos de larga vida. Él ahorita ni en ninguna de las épocas se ha llevado a nadie al más allá antes de tiempo. Él nunca se ha llevado a nadie, excepto a Enoc y Elías. Pero no se los llevó porque murió su cuerpo en la tierra, ¿me entiende? Ellos dicen que fueron traspuestos nada más. Lucas capítulo 24, las palabras de Jesús parecían locuras. Decía Jesús, yo tengo poder para conservar mi vida, en pocas palabras, pero también tengo poder para entregarla. Y eso mismo, bueno, vamos a la primera de Juan. Bueno, antes a la primera de Juan, vamos, antes de ir a Lucas 24. Dice en la primera de Juan, fíjese bien lo que dice, después de Santiago, no está primera de Pedro, segunda de Pedro, pero ahí en la primera de Juan, por ahí en el capítulo 1 Juan capítulo 4, versículo 17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. ¿Qué significa perfeccionarse el amor? ¿Cuántos saben que Dios es amor? Dios no tiene amor, Dios es amor. Y el amor de Dios, dice Romanos capítulo 5, ha sido derramado ¿en dónde? En nuestros corazones. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo que nos fue dado. El Espíritu Santo nos fue dado para que habitase dentro de nosotros. Entonces ahí está depositado ¿qué? El amor de Dios. 1 Juan 4, 17 dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. ¿En qué se ha perfeccionado? Para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es quien, Jesús, ¿verdad? Como es Jesucristo, así somos nosotros, ¿en dónde? En esta tierra. Como es Jesucristo, así somos nosotros en esta tierra. Como Jesús anduvo operando en el poder del Espíritu Santo, sanando a los enfermos, asimismo usted también, al orar o echar fuera una enfermedad de un enfermo, también el mismo Espíritu de Dios que estuvo sobre Jesucristo, es el mismo Espíritu de Dios que está ahora sobre ustedes. Y podemos echar fuera una enfermedad, ¿estamos de acuerdo? Así como Él es, así somos nosotros en esta tierra. Como operó Jesús, así podemos operar nosotros. Como hijos de Dios, ¿estamos de acuerdo? Él era Dios manifestado en carne, ¿estamos de acuerdo en eso? Esa es la gran diferencia. Él era Dios mismo que vino y se encarnó, pero vino a ser semejante a nosotros, dice Hebreos 2:17, vino a ser semejante a sus hermanos. Entonces, regresando a Lucas capítulo 24, podemos ver claramente en el versículo 9, volviendo del sepulcro, esto fue cuando Jesús resucitó. Las palabras de Jesús muchas personas no las entendían, a otros les parecía locura. Pero lo que había sucedido con Jesucristo, Lucas capítulo 24, dice en el versículo 9, ¿de qué está hablando cuando resucitó Jesucristo? Cuando Él resucitó, ¿de qué está hablando? Es el tema, la resurrección. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron al cuerpo del Señor Jesús. Y aconteció que entrando ellas perplejas, por esto he aquí, se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. ¿De quién estaban hablando? De Jesucristo. Dice, acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Más adelante, versículo 8, entonces ellas se acordaron de sus palabras y volvieron del sepulcro,
dieron nuevas de todas las cosas a los 11 y a todos los demás. Era María Magdalena, Juana, María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas ellos les parecían locura las palabras de ellas y no les creían. Es decir, en aquella época era una locura el entender que Jesús había resucitado y que ellos le habían visto. Que ya no estaba en el sepulcro, no estaba muerto Jesús. Había resucitado, ¿estamos de acuerdo? Parecía una locura. Así como puede ser una locura que Jesucristo llevó la enfermedad para que nosotros fuéramos sanados, puede ser una locura para alguien, ¿verdad? ¿Me entiende? Porque muchas personas pueden decir, bueno, yo me tengo que morir con esta enfermedad, o tengo que vivir toda mi vida con esta enfermedad. Entonces puede ser una locura el decirle, Jesucristo dice que por la llaga de Él tú eres sano. Solamente necesitas creer que Él llevó la enfermedad para que tú recibas la sanidad. Puede ser una locura a lo mejor para alguien, ¿estamos de acuerdo? Pero sin embargo, a pesar de que parezca locura lo que está escrito, pero es una verdad que Dios habló a través de su palabra. Es decir, el hablar acerca de lo que no ha funcionado o de doctrinas erróneas, estamos hablando de aquello que no ha funcionado. Por eso cuando vamos a hablar la palabra que establece Jesucristo como herencia para nosotros, es que somos saciados de larga vida, es que somos sanos por su llaga, es que podemos vivir en salud divina, es que somos prosperados en todas las cosas, es que somos saciados de larga vida en la tierra, es que tenemos la vida eterna garantizada. Entonces todo eso pudiese ser que a alguien le caiga como una locura. ¿Cómo es posible que una persona tenga pies planos? ¿Cómo mi mente natural puede entender que Dios haga un arco instantáneamente? Nuestra mente no lo concibe, ¿verdad que no lo concibe a veces? Pero lo creemos porque está escrito y Dios hizo un arco en ese pie y lo vimos. ¿Cómo lo hizo Dios? Con sus manos empezó a recorrer el cuero que estaba todo colgado ahí. No sé cómo lo hizo. No sé cómo le hizo, pero Él lo hizo. Entonces lo más importante es entender que Él lo hace independientemente si yo creo o lo que piense mi mente, no me importa, pero sé que Él lo hace. Aunque parezca una locura a mi mente, que Dios, una persona que le pusieron aparatos ortopédicos durante toda una vida, y de repente se declaró el poder sobre él, unos arcos nuevos, y Dios le hizo unos arcos, y mi mente a lo mejor no lo concebía, porque toda una vida estuvo con esos aparatos ortopédicos y nunca se le solucionó. Pero acá en Cristo Jesús se le solucionó en 5, en 2, en 1 minuto. En 1 segundo Dios le puso arcos. Entonces, eso es lo que a muchos le pudiese parecer locura, pero es una verdad bíblica, aunque no nos parezca acuerdo en nuestra mente. Pero nosotros no andamos por lo que nuestra mente nos dice, o cree, o piensa, sino andamos por lo que está escrito. Y lo que está escrito es que por la llaga de Jesús somos sanos. Eso es lo que debe contar para nosotros. Entonces pueden parecer locura estas palabras, por eso estamos enseñando esta serie, para desvirtuar todo lo mala semilla o toda la palabra que habíamos escuchado, para desvirtuarla y establecer la palabra del reino de Jesús que habla de que debemos de tener vida y vida en abundancia. Eso es lo que vamos a establecer. Pero es importante que entendamos estas palabras. Gálatas capítulo 5. Antes de Gálatas 5 vamos a Lucas 24. Dice Lucas 24:44. El Señor les dijo, estas son las palabras que les hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito. Era necesario que se cumpliese lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Qué estaba escrito de Jesús? En Isaías 53, que Él llevó la enfermedad. Y era necesario que se cumpliera. Y cuando Él murió, en esas 3 horas de tiniebla le cayó la enfermedad de los seres humanos. Le cayó la pobreza, le cayó el pecado, le cayó toda maldición. Para que la bendición de Dios esté sobre los que estamos escuchando y creyendo esto. Entonces era necesario que se cumpliese. ¿Y saben una cosa?
se tiene que cumplir en nosotros. Que Jesús llevó toda la maldición para que nosotros vivamos en bendición. Y cuando estamos hablando de bendición, estamos hablando de todo lo bueno que proviene de nuestro Padre Celestial. Era necesario que se cumpliese. Es importante entender Gálatas capítulo 5. En la época del apóstol Pablo ya había doctrinas erradas. Ya había personas siendo persuadidas de doctrinas que no funcionaban. Gálatas capítulo 5, capítulo 5, dice, versículo 1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estén otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Estaba hablando de personas libres y de personas esclavas, ¿verdad? Debemos estar firmes en qué libertad, en la libertad que nos dio Jesús. ¿Nos libertó de qué? Del mundo de las tinieblas. Dice Colosenses capítulo 1, que Él nos trasladó del reino de las tinieblas y nos a su reino, al reino de Jesús, de su luz admirable. Él nos trasladó del reino de las tinieblas, y al trasladarnos al reino de las tinieblas significa que Satanás ya no tiene autoridad sobre nuestras vidas. Él no tiene poder para venir a enfermarnos y llevarnos al más allá. No tiene poder, por eso Jesús nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de Él. Entonces, en Gálatas capítulo 5, versículo 7, dice, ustedes corrían bien, ¿quién les estorbó para no obedecer a la verdad? Gálatas capítulo 5, versículo 7. Esta persuasión no viene de aquel que les llama, un poco de levadura le da toda la masa. Eso dice el apóstol Pablo. ¿Quién los persuadió? ¿Quién los persuadió para no obedecer a la verdad? ¿Quién les estorbó para no obedecer a la verdad? Es importante entender que en la época del apóstol Pablo ya había personas que estorbaban el evangelio. Si usted cree que Dios es bueno, a lo mejor va a escuchar a otras personas, puede ser del cristianismo, pueden ser cristianos incluso, o no cristianos, o de cualquier otra religión, puede usted escuchar esas voces. Recuerda que en Lucas capítulo 4, el domingo pasado, recuerda que hay dos voces. La voz de Satanás cuando le habló a Jesús en el desierto, Lucas capítulo 4, y lo persuadía con ¿qué? Con la misma palabra de Dios lo persuadía, ¿verdad? Pero mal aplicada, la palabra mal aplicada, porque decía, tírate de este templo y el Señor mandará a sus ángeles que te cuiden y te protejan, ¿sí o no? Eso lo dijo, ¿verdad? ¿Qué estaba hablando Satanás? Un salmo por allá estaba hablando, no recuerdo si Deuteronomio, no recuerdo qué parte estaba hablando. Entonces, Satanás estaba utilizando la Biblia, ¿para qué? Mal utilizada, tergiversada, volteada, para que me entienda, la estaba usando para persuadir a Jesucristo. ¿Qué cree que representa que Satanás quería persuadir a nuestro Señor Jesús? ¿Qué cree que representa? ¿Que no entendía que Jesús era Dios mismo que vino a la tierra? ¿Pero por qué lo quería? ¿Por qué cree usted que lo quería persuadir? ¿Por qué cree usted? ¿Sí o no? Sí, correcto, pero lo que yo quiero darle a entender es esto, que Satanás confiaba en su poder de persuasión. Si quiso convencer a nuestro Señor Jesucristo, ¿cuánto más no va a querer convencer a los seres humanos que estudian la Biblia? Con la misma Biblia quiso persuadir al Señor Jesús. Eso significa que Satanás tiene una plena confianza en su poder persuasivo, en su poder de persuasión. Si lo hizo con Jesucristo, con el mismo Señor Jesucristo lo hizo. ¿Ustedes creen que no confía en su poder de persuasión, Satanás? ¿Usted cree que no va a venir a persuadirlo a ustedes? ¿O a otro cristiano mal informado? ¿Usted cree que no va a venir a persuadirlos? Si quiso persuadir al Señor Jesús, que conocía la ley y los profetas, que conocía aún más que eso, lleno del Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo, lo quiso persuadir con la misma palabra mal utilizada. ¿Cuánto más no lo va a hacer con otro que está estudiando la Biblia? ¿Cuánto más no lo va a hacer? ¿Entiende?
Por eso usted va a encontrar muchas religiones. Y la gente pregunta, ¿cuál es la religión? La mía es la buena, la mía es la buena, dice el otro. ¿Cuál será la buena? ¿Qué dicen Jeremías qué? 9:23. ¿Qué dice? Nadie debe alabarse a sí mismo sino en el conocimiento y la inteligencia que da Dios. O sea, la sabiduría proviene de Dios. Dice por ahí el proverbista también, hablando en el capítulo 8 de Proverbios, está hablando de la sabiduría. ¿Quién es la sabiduría? Estaba en el principio, dice que estaba con Dios en el principio de la sabiduría. Entonces Dios a través de esa sabiduría la ha retransmitido por generaciones. ¿A través de quién? 1 Corintios 2 dice que es a través del Espíritu de Dios, ¿verdad? Que nos da a conocer cosas grandes y ocultas que no conocía, pero Él nos las da a entender en este tiempo a nosotros. ¿A quiénes son nosotros? Los que tienen el Espíritu de Dios. No nada más me estoy refiriendo a este pequeño grupo de personas, sino me refiero a los que tienen el Espíritu de Dios. Por eso dijo Jesús, ustedes escudriñen la Escritura, porque en ellas os parece que está la vida. Eso le dijo a los fariseos, ustedes los escudriñan. Eso significa que debemos de profundizar en ellas a través de la revelación del Espíritu Santo. Pero debemos entender que hay otra voz, que es la voz de Satanás, que quiso persuadir a nuestro Señor Jesús, y así va a querer persuadir a las personas que quieren estudiar la Biblia. Por eso es necesario que nos dejemos guiar por el Espíritu de Dios. Así como usted y yo hemos creído que Dios es bueno, hemos creído en que Jesús es el único y suficiente Salvador, y que Jesucristo es Dios, así va a encontrar también otras personas que estudian la Biblia, pero no creen que Jesucristo es Dios, que vino a la tierra a morir por los seres humanos, como son nuestros hermanos testigos de Jehová. Ellos no creen que Jesucristo es Dios, sin embargo le hablan de Jesucristo, ¿verdad? No hay un nuevo nacimiento espiritual en ellos porque no creen que Jesús es Dios. Y mientras no tengan el nuevo nacimiento espiritual, no podrán pasar del reino de las tinieblas al reino de nuestro Señor Jesús. Y así sucesivamente va a encontrar diferentes tipos de conocimientos y doctrinas. Pero es importante que estemos cimentados en quién, en la roca que es su palabra. Y dijo Jesús, por su fruto los conoceréis. Es decir, si alguien viene aquí y duró un año y de plano no sanó, pues es que porque no le creyó a Dios o algo sucedió ahí. Pero la mayoría de nosotros hemos visto la sanidad, ¿verdad? De nuestra familia, de nuestros cuerpos. Hemos visto cómo el poder del Espíritu Santo se manifiesta. Entonces, dijo Jesús, por sus frutos usted va a conocer a los seres humanos. Sin embargo, como le digo, dice el apóstol Pablo que hay diferentes tipos de doctrinas. Y en la época de Pablo ya existía. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? La persuasión esa no proviene de Jesús. Es lo que el apóstol Pablo está diciendo en Hebreos capítulo 13. ¿Qué significa un evangelio diferente? Hebreos capítulo 13. Usted va a escuchar también a muchas personas que critican lo que es el movimiento de palabra de fe, que es al que pertenecemos nosotros. Me honro yo pertenecer al movimiento de palabra de fe. Pero muchos juzgan el movimiento de palabra de fe. Dicen ellos que porque es un evangelio diferente. Entonces vamos a entender Hebreos capítulo 13, versículo 7. Acuérdense de vuestros pastores que les hablaron la palabra de Dios. Consideraban cuál haya sido el resultado de su conducta e imiten su fe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No se dejen llevar por doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón ¿con qué? Con la gracia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es una doctrina diversa o extraña? Toda aquella doctrina que no proviene de la gracia. ¿Cuál es la gracia? Que Jesucristo murió por la humanidad, derramó su sangre, y Él llevó en la cruz del Calvario toda maldición de corta vida, de enfermedad, de pecado, de pobreza, de aflicción. Esa es la gracia, que Él llevó las cosas malas
para que usted reciba la bendición o las cosas buenas. Que usted reciba salud si está enfermo. Esa es la doctrina de la gracia. Entonces, una doctrina diversa o extraña es todo lo contrario a la gracia. Suponiendo que yo le dijera, hermanos, tienen que cumplir los 10 mandamientos para irse al cielo, ¿será una doctrina de la gracia? No es una doctrina de la gracia, porque usted no se va a ir por los 10 mandamientos al cielo. Usted se va a ir al cielo porque Jesucristo murió por usted y usted creyó en ese sacrificio. Usted creyó que Jesucristo era el Señor, Dios mismo, que vino a sufrir en esa cruz por ustedes, en sustitución de ustedes. Esa es la doctrina de la gracia. Y la doctrina diversa o extraña sería lo contrario a eso. Que yo venga, hermanos, varones, tienen que circuncidarse y guardar la ley para ser salvos. Eso no es doctrina de Jesucristo. El apóstol Pablo la juzgó y la criticó mucho, ese tipo de doctrina. Y ya se estaba inmiscuyendo en la iglesia cristiana del primer siglo. En el año 40, por allá, 50, cuando el apóstol Pablo andaba por ahí, predicando el evangelio. Ya existía esa doctrina. Esa es una doctrina diversa o extraña. ¿Estamos de acuerdo? Un evangelio diferente, Gálatas capítulo 1. ¿Qué es un evangelio diferente? ¿Le gustaría saber qué es un evangelio diferente? Usted va a escuchar a lo mejor algunos hermanos, o no hermanos, usted los va a escuchar diciendo, en ese lugar enseñan un evangelio diferente. Por ahí dijo un estudioso de la Biblia, es un predicador, se llama, ¿cómo se llama? Es un norteamericano que habla en español, pues, Paul Washer, no sé si lo escuchó, ¿no lo escuchó usted, Paul Washer? Paul Washer es un predicador de la doctrina del calvinismo o del sufrimiento, también se le podría denominar. Entonces, este predicador sale por YouTube, usted lo va a encontrar por ahí, y él dice que un evangelio diferente es a los que enseñamos que usted no tiene que vivir toda la vida pobre, sino que tiene que prosperar algún día económicamente. Él dice que es un evangelio diferente. O el que sana de una enfermedad, él dice que es un evangelio diferente. Y él dice también que la doctrina, el dogma cristiano, la doctrina, la enseñanza que usted debe recibir, es no nada más la que viene en la Biblia, sino la que le instruyeron durante tantos siglos por los cristianos o la iglesia cristiana. Los primeros cristianos que establecieron el canon significa el grupo de libros que conforman la Biblia, y fueron legalizados y autorizados por ellos por ahí en el año 400 después de Cristo. Eran teólogos, eran eruditos en la palabra, y ellos establecieron el grupo de libros que realmente correspondían a los que eran inspirados por Dios, para que me entienda. Por ahí en el año 90 y tantos se escribió el último libro, Apocalipsis, pero después de eso hubo una gran polémica en el año siglo segundo y tercero y cuarto. Hubo una gran polémica, qué libros eran inspirados por Dios, cuáles no eran inspirados, y eso lo vamos a ver el próximo domingo, para que usted capte un poquito por qué algunas Biblias traen 72 libros y otras traen 66. Y vamos a entender un poquito de dónde proviene la Biblia, cuáles libros, por qué no fueron autorizados algunos libros, por qué otros sí. Vamos a entender un poquito más sobre la constitución de la Biblia. Entonces, muchos dicen, y este hombre Paul Washer dice, usted debe basarse en la doctrina no nada más de la Biblia, sino la que se enseñó durante muchos cristianos durante mucho tiempo. Hablando primero, segundo, tercer, cuarto siglo, quinto siglo, etcétera, etcétera, etcétera. Esa doctrina es la que usted tiene que basarse, y es la doctrina real hasta esta época. Por ejemplo, si Juan Calvino por allá en 1500 y tantos enseñó
que las personas tenían que ser salvos o eran salvos las personas porque Dios los había destinado a ser salvos desde antes de la fundación del mundo. Y otros iban al infierno porque Dios los había predestinado a irse al infierno. Si eso lo enseñó en 1500 Calvino, no significa que hoy estemos enseñando actualmente lo contrario a Calvino. ¿Qué enseñamos nosotros? Que Dios vino y amó a todo el mundo, para que todo el mundo fuera salvo. Pero el mundo que no cree ni recibe a Jesús no puede ser salvo porque él decide no ser salvo. No porque Dios lo predestinó a no ser salvo. O Dios los predestinó desde antes a sí ser salvos. Esa es la doctrina del calvinismo. Un poquito de introducción le doy a eso. Con la finalidad de que no porque Calvino lo dijo en 1500 yo tengo que enseñarlo ahorita. ¿Por qué no lo enseño? Porque es antibíblico. No es bíblico eso. Que Dios decide quién se va al infierno y quién se va al cielo. ¿Será cierto eso? ¿O el ser humano es el que decide en creer o no creer? Ajá, eso viene de Romanos 9, de ahí viene la doctrina de la predestinación, Romanos capítulo 9. Entonces, se han enseñado diferentes tipos de doctrinas que realmente nosotros debemos estar cimentados en lo que dice su palabra, no lo que dijo Juan Calvino, ni lo que dijo Lutero, ni lo que dijo John Wycliffe, ni lo que dijo Juan Hughes, ni lo que dijo tal fulana persona, sino en lo que la Biblia dice. Y este hombre dice, no, usted básese en lo que dijeron los anteriores para que usted siga conservando esa doctrina. ¿Cómo voy a conservar una doctrina que me dice que Dios me envía la enfermedad? No la puedo conservar, porque aunque por tradición se dijo, es una tradición cristiana el enseñar eso, pero la Biblia dice otra cosa, ¿me entiende? Gálatas capítulo 1, versículo, para no hacerla muy larga, y vamos allá a concluir con esto de Gálatas. Es importante que entendamos esto, porque muchas personas van a decir, ahí en el lugar donde tú vas te enseñan un evangelio diferente, pero que ese evangelio diferente conforme a la palabra, no que ese evangelio diferente conforme me lo enseñó mi tata, no que ese evangelio diferente como me lo enseñó tal pastor, ni tal ministro. Ellos dicen que es un evangelio diferente el que usted sane de una enfermedad. Ellos dicen que es evangelio diferente que usted salga de la pobreza y lo prospere económicamente Dios. Ellos dicen que es un evangelio diferente. Sí es diferente a la doctrina de Calvino, pero no es diferente conforme a lo que Jesús dijo en su palabra. ¿Estamos entendiendo eso? Entendamos eso. Gálatas capítulo 1, versículo 6. Estoy maravillado, dice Pablo, de que tan pronto se hayan alejado del que los llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. El problema es que no siguen leyendo. Estas personas no siguen leyendo, solamente dice que usted siguió un evangelio diferente. Usted a lo mejor nació en una iglesia cristiana diferente a esta, viene de una iglesia cristiana diferente, o nuestros amigos que nos van a ver por internet a lo mejor vienen de una iglesia diferente, cristiana o de otro tipo de religión, donde le enseñaron la salvación, recibió a Jesús, fue salvo, recibió el poder del Espíritu Santo y fue lleno del Espíritu Santo, habló en otras lenguas. Sin embargo, ¿ya? Sin embargo, me quedé pausado ahí. ¿Ya? Ok. Sin embargo, ¿en qué nos quedamos? Bueno, un evangelio diferente. Yo nací en esta iglesia. Tú recibiste a Jesús en esta iglesia, aquí te tienes que quedar, ¿eh? Si te vas a otra donde te enseñan que vas a sanar, o que el poder del Espíritu Santo, que vas a hablar en lenguas, o te vas a ir a otra iglesia donde vas a ver el poder financiero milagroso de Dios, etcétera, no debes aceptar ese evangelio porque es diferente, porque la iglesia cristiana nunca lo había enseñado eso, ¿entiende? Pero no porque la iglesia cristiana no haya enseñado eso no significa que sea algo diferente a lo que Dios dice. Es diferente a lo que ellos han oído, pero no diferente a lo que Dios dice. Dice, estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, dice Pablo, o sea, no hay otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Cómo se perturba el evangelio de Cristo? Vamos a ver ahorita.
Mas si aún nosotros, dice Pablo, o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea un anatema o maldito. Si alguien de nosotros o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio diferente del que hemos anunciado, ¿cuál es el evangelio que anunció el apóstol Pablo? ¿Cuál es el evangelio? Que somos salvos por gracia, que somos sanos por gracia, que somos prósperos por gracia, porque ya conocéis la gracia del Señor Jesucristo, que por amor a ustedes hizo pobre para que ustedes fueran enriquecidos. ¿Quién lo dijo en 2 Corintios 8:9? Pablo. El apóstol Pablo dijo que usted tenía que ser rico, 2 Corintios 8:9. Entonces, el hablar de prosperidad, esos de la prosperidad, ¿será evangelio diferente con los de la prosperidad? Como lo critican por internet. No, dice Pablo, un evangelio diferente al que yo les he enseñado. 2 Corintios 8:9, esta es la gracia del Señor Jesús, que Él se hizo pobre por amor a ustedes, siendo rico, para que ustedes fueran enriquecidos. ¿Me entiende? Para que ustedes fueran enriquecidos. Ese es el evangelio de Jesús. Que el Señor Jesús se hizo enfermedad para que ustedes fuesen sanos. Ese es el evangelio de Jesús. Que Él fue de corta vida para que usted sea saciado de larga vida sobre la tierra. Ese es el evangelio que enseñó Pablo. ¿Cuál es el evangelio diferente? Diferente al que anunció Pablo. ¿Estamos de acuerdo? O anunció Pedro también, o los apóstoles. ¿Estamos de acuerdo que ese es evangelio diferente? Entonces, esos de la prosperidad no es evangelio diferente, no, porque Pablo lo enseñó y Pablo dijo, un evangelio diferente es aquel que yo no les he anunciado. Pero si yo o un ángel les enseña un evangelio diferente, entonces sea maldito, dice, muy feas palabras dijo. Pero ¿qué dijo? Si nosotros o un ángel, ¿qué significa? ¿De qué manera un ángel puede enseñarles a ustedes un evangelio diferente? Que esté dormido a medianoche y de repente le aparezca una luz y le diga, hijo mío, quiero decirte que yo no soy tu sanador, soy tu enfermador. ¿Será cierto? Hijo mío, quiero decirte que tienes papá y tienes hermano, pero te falta una mamá. Soy yo, hijo mío. Esa voz la escuchó una persona del noroeste del país y se desviaron totalmente de su doctrina. ¿Quién fue un ángel de Satanás anunciándole que el Espíritu Santo era de sexo femenino? Eso sucedió en el noroeste del país. O como este hombre llamado, ¿cómo se llama este hombre? Joseph Smith, de los mormones. Siendo de origen cristiano, así como usted y yo estamos reunidos en una iglesia cristiana, de esa doctrina era este hombre José Smith. Pero de repente dice que escuchó una voz que le decía que había unas tablas en tal monte aquí en América donde Jesús había andado y había dejado un evangelio para los americanos aquí, para los que vivimos en el continente americano. Y fue a buscar las mentadas tablas, que las inventó y él mismo las hizo. Y aparte se convirtió en masón y sobre una esfera él quería que Dios le revelara cosas. Él escuchó otra voz, José Smith. Entonces, así sucesivamente va a encontrar personas tergiversando la palabra. O si no es porque lo escuchó de otra persona, puede ser un ángel que venga a medianoche a ustedes y usted cree que fue Jesús el que les habló. Entonces dice Pablo, si te predica, aunque sea un ángel, que se te aparezca, escuche su voz y aunque vea usted la luz, tiene que saber que lo que le habló fue bíblico porque estaba escrito. Si le habló algo que no estaba escrito y venía en contra de la palabra, entonces usted no debe creerlo. A medianoche que se le presente un ángel, de 2 metros, güero, ojos azules, con una luz a los lados, y que le diga, hijo mío, quiero decirte que Dios va a castigar a esta humanidad destruyéndola, pero no en agua, sino en fuego. ¿Será un evangelio de Jesús?
Entonces, entendamos, puede haber el mundo espiritual, usted puede escuchar una voz de Satanás, de diferentes maneras, hasta por un ángel puede enviar, un ángel satánico. Y luego dice Pablo, ya con eso terminamos, Gálatas 1, versículo 9, Gálatas 1:9, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno les predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradar a los hombres no sería siervo de Cristo. ¿Cuál es el evangelio diferente al que se refirió Pablo aquí? Al evangelio de los fariseos y de ley. Fíjense bien, versículo 14, en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos, en mi nación siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. ¿Cuál es el evangelio diferente que está hablando Pablo aquí? Las tradiciones de sus padres. Luego dice, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, ese es el evangelio de la gracia, para que yo le predicase entre los gentiles, lo consulté enseguida con carne y sangre. No lo consulté, dice, ni subí a Jerusalén a los apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén, etcétera. Y usted va a encontrar que el evangelio diferente era el de las tradiciones de los fariseos en la época del apóstol Pablo. Va a encontrar usted que ese evangelio diferente es el que viene en Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Aquí va a encontrar usted el evangelio diferente que habló Pablo. Versículo 3. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado ¿a qué? A circuncidarse. Ese es el evangelio diferente. Y esto, a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos ¿a qué? Esclavitud. Los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. En pocas palabras, usted sigue leyendo Gálatas capítulo 2, versículo 16, y entenderá el evangelio diferente. Sabiendo que el hombre no es justificado o salvo por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, o de Jesucristo. Ese es el evangelio diferente que hablaba Pablo. Un evangelio conforme a los fariseos, un evangelio de tradiciones, un evangelio de mandamientos de hombres que invalidan la palabra, un evangelio que predicaban los fariseos, que tienes que ser salvo por hacer obras y no tienes que ser salvo por la fe en Cristo Jesús. El evangelio diferente que habla aquí no es que usted tiene que ser rico. Ese no es evangelio diferente que usted tiene que ser sano. Ese no es evangelio diferente que usted tiene que ser saciado de larga vida. No es diferente ese evangelio. Es diferente al que originalmente a lo mejor unos escuchamos como tradición. Que como Dios castigaba y enfermaba, pues no tenían ni oportunidad de sanar, y como Dios me estaba probando a lo mejor con un problema financiero, pues tampoco tenía oportunidad de prosperar. O Dios sabía cuando Él me llevaba al más allá o cuando me guardaba aquí en la tierra. Él no sabía si iba a permanecer o iba a quedar, porque no conocía el designio de Dios para mi vida. Es decir, a lo mejor me iba mañana o el año que entra me moría. Ese era el evangelio que escuchábamos a lo mejor en algunas iglesias cristianas por tradición. Iba a decir iglesias cristianas, porque pura tristeza, cristianas. A lo mejor en algunas iglesias cristianas habíamos escuchado eso, que Dios castigaba, enfermaba y nos tenía pobres, y nada más faltaba que pasara un perro por la calle y nos orinara. Pero el evangelio, sí es diferente a ese evangelio. Pero este evangelio no es diferente a lo que Dios estipuló en su palabra. Que usted tiene que ser libre, porque Jesucristo nos hizo libre de la opresión de Satanás, y por consecuencia y como finalidad es que recibamos la herencia eterna. ¿Cuál herencia? Que Jesús hizo maldición
para que yo sea libre del pecado, libre de la enfermedad, libre de la corta vida, libre de los accidentes, libre de las catástrofes y libre de toda maldición que Satanás pueda traer a mi vida. ¿Está entendiendo el evangelio diferente? Sin embargo, muchos creen o dicen que lo que enseñamos nosotros es evangelio diferente. Y si es diferente, amigos de internet, a lo que usted había escuchado en su iglesia cristiana. Pero no es diferente a lo que Dios estipuló en su palabra. Eso sí debemos de estar conscientes. Vamos a ponernos de pie y darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias porque eres bueno. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu amor, Señor. Gracias porque eres un Dios bueno. Gracias, Señor, porque eres fiel a tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres el que das vida y vida en abundancia. Tú has venido, Señor, llevando toda maldición en la cruz del Calvario, llevando la enfermedad, llevando el pecado. Cada gota de tu sangre, Señor, la valoramos porque tiene un gran precio por ese sacrificio tan grande que tú hiciste. Hoy entendemos, Jesús, que tú has venido a saciarnos de larga vida, a darnos vida abundante. Tú has venido, Señor, y nos has introducido al reino tuyo. Nos ha librado de la potestad de las tinieblas y ahora hemos sido redimidos de toda maldición. Yo declaro que tú eres el Señor, que tú eres Dios mismo que vino a la tierra, que eres mi único y suficiente Salvador, que eres mi Dios, que eres mi único Señor. Tú eres la fortaleza de mi vida, Señor. Tú eres mi alto refugio. Tú eres mi libertador, Señor. Por eso en esta mañana yo te doy gracias por todas las cosas maravillosas y buenas que provienen de ti. Gracias, Señor, por habernos librado de las doctrinas que no eran conforme a tu palabra, Señor. Gracias por habernos librado de las fábulas profanas, Señor. Gracias por habernos dado la vida que proviene de Dios. A través de ti, Jesús, nosotros tenemos todas las cosas. En el nombre de Jesús, ahora mismo llamamos las cosas que no son como si fuesen. Si en este momento estoy enfermo, yo llamo la sanidad a mi cuerpo. Me declaro sano por la llaga de Jesús, porque Jesús llevó la maldición de la enfermedad para que yo reciba hoy parte de mi herencia, que es la sanidad de mi cuerpo. Porque Jesús hizo pobre siendo rico, para que yo fuera enriquecido con su pobreza. En el nombre de Jesús, yo llamo las cosas que no son como si fuesen. Aunque no me vea ahorita próspero económicamente hablando, yo llamo esas cosas que provienen de tu reino. Bienes y riquezas declaro que hay en mi casa. Aunque no las vea, las creo, porque están escritas en tu palabra como parte de mi herencia. En el nombre de Jesús, yo declaro que soy saciado de larga vida. Llamo las cosas que no son como si fuesen. Aunque mi cuerpo se vea desgastado, no importa, porque tu palabra dice que yo soy saciado. Y el poder de tu Espíritu es el que vivifica mi cuerpo, porque tu palabra es vida y medicina a aquellos que la hemos encontrado. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo, por guiarnos a toda la verdad. Gracias, Espíritu Santo, por ayudarnos a no ser persuadidos de doctrinas erradas, Señor.
Gracias, Espíritu Santo, por guiarnos a toda la verdad. Tú dijiste en San Juan 17, santifícalos en tu palabra, porque tu palabra es verdad. Y no hay otra verdad que tú, Jesús. Y esa fue tu gracia, que viniste a la tierra a morir en sustitución de nosotros, cargando toda maldición, para que la bendición que prometiste a Abraham y a su descendencia ahora esté sobre mi vida, sobre mi familia, sobre mi descendencia, sobre mis padres, sobre mi familia. Yo declaro esa bendición en el nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Denle un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Gracias, Jesús, por ser fiel a tu palabra, Señor. Si alguien viene enfermo,